Padre Celestial, queremos darte gracias, Señor, por la bendición que nos das de poder reunirnos esta mañana para poder alabarte, para poder abrir ahora tu palabra y poder escuchar de ti, Señor, lo que tú quieres enseñarnos. Pedimos tu bendición, oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento, muy buenos días. En su Biblia, por favor, Santiago capítulo 3. Santiago capítulo 3 en su Biblia. Les recordamos que nuestra iglesia tiene escuela dominical de niños recién nacidos hasta 12 años. Así es que les animamos a los padres a que puedan dejar sus hijos en escuela dominical. Santiago capítulo 3, empezando en el versículo 1. Este capítulo habla acerca del control de la lengua. Es importante nosotros conocer en este pasaje que nuestras palabras tienen poder. Nuestras palabras tienen poder. La Biblia lo enseña y vamos a observarlo en este estudio. Ahora, es importante que esa verdad de que nuestras palabras tienen poder no sean llevadas al extremo donde hoy en día se ve entre los cristianos la costumbre pecaminosa de llegar a pensar que nuestras palabras que tienen poder, llevarlas a un extremo incorrecto y pensar que el poder que esas palabras tienen es el mismo poder que la palabra de Dios tiene. Grupos religiosos tienen como costumbre hoy en día declaran sanidad, declaran prosperidad, declaran que los problemas van a irse de la vida. Y vemos en nuestro mundo, en grupos cristianos, la costumbre de que ahora está muy bien declarar. Y con el simple hecho de declarar, porque la palabra tiene poder, entonces yo declaro que usted está sano, yo declaro que su vida va a ser próspera, yo declaro que esos problemas familiares van a eliminarse, ya no van a existir. Hermano, eso es una práctica pecaminosa. La Biblia no lo enseña. La Biblia contradice el hecho de que nosotros creamos que nuestras palabras van a tener el mismo poder que las palabras que Dios tiene. Hecha esa aclaración, nuestras palabras sí tienen poder. No ese poder extremo y pecaminoso al hacer similar, al poner en la misma balanza nuestro lenguaje frente a el poder que la palabra de Dios tiene. El poder de la palabra de Dios es tan grande que Él dijo y fue hecho. Nuestra palabra no tiene ese tipo de poder. Creer eso es pecaminoso. Creer eso es incorrecto. Creer eso es contrario a lo que la palabra de Dios dice. El poder de mi palabra nunca va a tener el poder que la palabra de Dios tiene. Así es que cuando me meto a declarar prosperidad, sanidad, resolución de problemas, estoy cayendo en una posición pretenciosa porque creo que estas palabras humanas tienen un poder divino que no tienen. Hecha esa aclaración, debemos recordar que mi lenguaje humano sí va a tener un pequeño nivel de poder cuando lo uso apropiadamente y cuando lo uso de manera incorrecta. Nuestro lenguaje tiene poder para dirigir. El versículo 1 empieza diciendo: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación.
Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo el cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un pequeño timón, y por donde en las que la gobierna quiere. Estos 4 versículos enseñan que la lengua tiene poder para dirigir, tiene poder para influenciar, tiene poder para conducir. Y por ese motivo, número 1, los maestros, aquellas personas que enseñan la palabra de Dios, tienen que ser muy cuidadosos porque ellos, por el uso del lenguaje y por la enseñanza, pueden ser los primeros que ofenden. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. No habla de condenación eterna, habla de una evaluación mucho más severa para aquellos que son maestros. No os hagáis maestros muchos de vosotros. El escritor no está desanimando a la gente que ha recibido dones en torno a la enseñanza para que cumplan esa función. Lo que está sucediendo, y necesitamos entender la historia y el contexto en el cual se dicen esas palabras, lo que estaba sucediendo es que cualquier persona, por el prestigio de la posición de maestro, quería ser maestro. Animado por el prestigio de la posición. Por el prestigio de la influencia, muchos se hacían maestros. Y Santiago está tratando de decirles que tengan cuidado con que la única motivación para ser maestros sea el prestigio y la posición. Los maestros no son los únicos que pueden llegar a ofender. El versículo 2 nos muestra que todo creyente puede caer en esto. El texto dice, porque todos ofendemos muchas veces. Todos ofendemos muchas veces. Es significativo que Santiago se incluya en este grupo. Todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto. Este es varón maduro. La madurez cristiana se muestra a través de la disciplina del control de la lengua. Si yo soy disciplinado en controlar mi lengua, estoy mostrando una marca de madurez espiritual. Si yo estoy con problemas en esta área de mi vida, si yo tengo dificultades en el hablar, en el criticar, en el chismear, en el ofender a otras personas a través de mis palabras, lo que estoy mostrando es una deficiencia en mi crecimiento espiritual. El que controla la lengua es varón perfecto, capaz de refrenar todo el cuerpo. Observa por qué es importante el control de la lengua. Porque cuando la lengua está controlada, todo el cuerpo está controlado. Así es que aunque es pequeñita la lengua, cuando está controlada la lengua, todo el ser, toda mi persona, todo lo que soy va a estar bajo control. En la siguiente diapositiva usted puede observar un niño que dañó la alfombra y dañó la pantalla plana en la casa. No sabemos qué le hicieron los papás cuando estos dos niños hicieron esta tremenda travesura. Pero sabe un error que nosotros llegamos a cometer. Es tratar de enfocar nuestra vida para tratar de cambiar nuestro comportamiento. ¿Ha tratado usted de cambiar su comportamiento? ¿Ha tratado de, si hay problemas con la mentira, dejar de ser mentiroso? ¿Ha tratado de, si hay problemas con el chisme, dejar de chismear? ¿Ha tratado de, si hay infidelidad en alguna área de la vida, tratar de ser fiel?
Es muy común y a la vez muy equivocado tratar de modificar nuestro comportamiento. ¿Me escuchó bien? Es totalmente equivocado tratar de cambiar el comportamiento. La Biblia no enseña que debemos vivir de mejor manera. Y me está escuchando muy bien. La Biblia enseña que el comportamiento es la consecuencia de lo que yo pongo en mi cabeza. Así es que el comportamiento, mi manera de hablar y mi manera de actuar son consecuencias de lo que existe, de la abundancia que existe en mi vida, en mi corazón, en mi mente. Proverbios dice, porque lo que piensa, tal es. Mateo dice, de la abundancia del corazón, habla la boca. Y cuando habla del corazón no está hablando del músculo, está hablando de la mente, de la abundancia, de lo que abunda en mis pensamientos, en mi cabeza. La consecuencia de lo que hay en mi mente se manifiesta a través de mi hablar, se manifiesta a través de mi comportamiento. Así es que si yo quiero una vida diferente, yo no necesito cambiar mi comportamiento. Yo no necesito cambiar mi lenguaje pecaminoso y inadecuado. Porque las palabras y las acciones son síntoma de lo que produce esas palabras y ese comportamiento. La raíz del problema es lo que estoy metiendo en mi cabeza. Del 100%, ¿cuánto de la Biblia, del 100% de todo lo que entra en nuestra cabeza, de lunes a domingo, qué porcentaje es pensamientos de la palabra de Dios? Piénselo por un momento. Y usted va a llegar a darse cuenta de que nuestro comportamiento es acorde a lo que metemos en la cabeza. Así es que si durante toda la semana estoy escuchando música pecaminosa y que no edifica, si durante toda la semana estoy entrando a páginas de internet inapropiadas, inadecuadas, si estoy leyendo libros con pensamientos contrarios a la palabra de Dios, si estoy viendo programas de televisión que son contrarios a lo que Dios quiere en mi vida, si el gran porcentaje de información que entra en mi vida son cosas contrarias a la palabra de Dios, no crea que 5 minutos de devocional y media hora del mensaje de domingo va a cambiar la vida. Si la mayor parte de pensamientos que están entrando en mi cabeza son basura, mi comportamiento va a ser congruente a lo que hay en la cabeza. Si yo quiero una vida diferente, yo necesito pensar diferente. Observa que la Biblia no habla de cambiar la conducta. La Biblia sí habla de cambiar la manera de pensar. Romanos 12 dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis la voluntad de Dios agradable y perfecta. Aquí hay que cambiar. Hay que meter información, hay que saturarnos con la palabra de Dios. Y cuando lo que entra en mi vida, en mi mente, cuando lo que entra en mi vida es mucha palabra de Dios, muchos pensamientos acordes a lo que Dios quiere para mi vida, entonces mi lenguaje va a cambiar y mis actos van a cambiar, porque mi lenguaje y mis acciones van a ser congruentes con lo que ha entrado en la cabeza. Usted puede tener una piscina llena de agua sucia. Y si usted bota en esa piscina de agua sucia un vaso de agua limpia, no hay diferencia. Si la información que entra en mi cabeza de lunes a domingo es basura,
en música, en computadora, en internet, en libros, en conversaciones con ciertas personas. No puedo esperar que por un vasito de la palabra de Dios de 5 minutos de devocional diario y por un mensaje de domingo, la piscina va a limpiarse. Pero cuando esa piscina de agua sucia empiezo a ingresar agua pura a raudales diariamente, solo es cuestión de tiempo para que el agua limpia saque la suciedad de la vida. Así es que no tratemos de cambiar nuestro comportamiento. No tratemos de cambiar nuestro lenguaje pecaminoso. Cambiemos nuestra mente. Porque cuando cambie la mente, cambiará las palabras y cambiará mi manera de vivir. Las palabras tienen poder para dirigir. El versículo 3 y 4 las compara con el freno puesto en la boca de los caballos y el pequeño timón que gobierna la nave. Y aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo el cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas por un pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. El pequeño freno en el hocico del caballo, pequeño, gobierna a todo el animal. El pequeño timón en una gran embarcación gobierna a todo el barco. El pequeño miembro que tenemos dentro de nuestra boca, nuestra lengua, va a gobernar nuestra vida para bien o para mal. La palabra tiene poder para gobernar. Puede ser un caballo y un barco encausados. O puede ser un caballo y un barco desbocados que pueden afectar grandemente a sí mismos y al resto. Depende del pequeño freno para el caballo, depende del pequeño timón para el barco, depende del la pequeña lengua que tenemos en nuestra boca. Así es que es importante tomar en serio que nuestras palabras pueden llegar a ser de bendición y de edificación para dirigir la vida de otros. Jesús habló con la mujer samaritana y la vida de la mujer cambió. El apóstol Pedro predicó en el día de Pentecostés y 3,000 personas recibieron a Cristo. El 21 de abril de 1855, Edward Kimball entró en una zapatería en Boston y guió a un joven llamado D.L. Moody a Cristo. El resultado fue que uno de los más grandes evangelistas del siglo pasado llegó a conocer de Cristo. No debemos subestimar el poder de dirigir que nuestras palabras tienen. No debemos ni de cerca compararlos con el poder que la palabra de Dios tiene. Pero sí tiene, nuestro lenguaje sí tiene un nivel de poder. Así es que puedo usarlo para dirigir la vida de las personas, para dirigir mi propia vida. Si mi lenguaje, si mi lengua está controlada, si mi lenguaje es adecuado y correcto, puede dirigir mi vida por el camino correcto y mi lenguaje puede conducir a otros al camino correcto, al camino de Dios. La lengua tiene poder de dirigir. Número 2. La lengua tiene poder para destruir. El versículo 5 dice,
Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. La lengua comparada aquí con un pequeño fuego. El fuego es tremendamente destructivo. En Chicago, el 8 de octubre de 1871, una pequeña chispa causó el famoso incendio de Chicago. Dejó a 100,000 personas sin hogar, 17,500 edificios fueron destruidos, 300 personas murieron y la ciudad perdió aproximadamente $400 millones por una chispa. La lengua sin control es destructiva. Es como el fuego, destructivo. Sin leña se apaga el fuego y sin chismes se acaba el pleito. Salmos dice: yo había prometido cuidar mi conducta y no pecar con mi lengua, y ponerle un freno a mis labios mientras hubieran malvados delante de mí, y me hacía el mudo, no decía nada, ni siquiera hablaba de lo bueno, pero mi dolor iba en aumento, el corazón me ardía en el pecho, pensando en ello un fuego se encendió dentro de mí, y dije entonces con voz fuerte. Observa la prudencia de David. En medio de una comunidad impía prefirió callar. Y sabe una cosa, Proverbios dice que hasta el insensato, cuando cierra la boca, parece sabio. Debemos tener cuidado con la manera de hablar. El fuego tiene la particularidad, como lo dice el versículo 6, de propagarse. El texto dice: y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Una lengua descontrolada recibe la influencia, recibe el combustible del mismo infierno. Podemos destruir vidas, relaciones. Pero sabe, la lengua, no solo lo destructivo de la lengua, no solo es comparado con el fuego, es comparado también con un animal venenoso. El versículo 7 y 8 dice: porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doman y han sido domadas por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Aquí cambia la ilustración el escritor. Está pensando en animales venenosos, está pensando cómo el veneno de ciertos animales pueden ser mortales, y así es una lengua que está sin control. No debemos desestimar el daño que una lengua sin control puede hacer. Tenga cuidado. Esto es un problema para hombres y mujeres. A veces cuando hablamos de la lengua, nosotros les achacamos o nos burlamos un poco del sexo femenino porque ellas son las que hablan un poco más que nosotros. Y obviamente si hablo más, tengo la posibilidad de ofender más o de edificar más, dependiendo de si la lengua está en control o no. No es un problema de mujeres. Es un problema de que todo creyente que no está controlando su lengua puede ser tremendamente destructivo, así como el veneno de un animal.
Hermano, el chisme no es un don que usted ha recibido. Uno puede destruir la vida de otras personas si no tiene el control. Un detalle interesante, no sé si lo observó, el versículo 8 afirma que ningún hombre puede domar la lengua. Así es que a través de este mensaje yo no le estoy animando a usted a que hoy salga de aquí de la iglesia con un tremendo ánimo en su fuerza de voluntad para que usted diga, bueno, me doy cuenta que he dañado la vida de otras personas, he usado mi lengua de manera inapropiada, entonces ahora voy a tomar la decisión de en verdad ponerme bajo control, voy a controlar mi lengua. Esto no es una charla de superación personal. Esto no tiene que ver con nuestra capacidad porque no la tenemos. Porque el texto bíblico dice que ningún hombre puede domar la lengua. El control de la lengua, el poder para controlar la lengua no se halla en nosotros. Así es que la idea es salir de aquí convencidos de que nosotros no podemos dominar nuestra lengua y decididos a llenar nuestra manera de pensar con pensamientos adecuados y correctos, salir de aquí en dependencia al Señor, porque Él sí puede controlar mi lengua. No yo. Porque ningún hombre puede domar la lengua. ¿Sabe? El tercer principio, en el verso 9, tiene que ver con el poder que la lengua tiene para deleitar. El escritor va a comparar este poder que la lengua tiene para deleitar con agua pura y con el fruto que los árboles producen. La comparación del agua pura está en el versículo 9 donde dice: con ella bendecimos al Dios y Padre, con ella maldecimos a los hombres que están hechos a semejanza de Dios. De una misma boca procede bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Proverbios dice: las palabras del justo son fuente de vida. Fuente, agua de vida. Cuando usted conversa con una persona que Dios está controlando su lengua, usted va a darse cuenta, va a salir edificado, va a salir animado, va a tener una buena charla, una buena conversación. Así como el agua pura refresca, así la lengua que está en control puede ser sumamente gratificante. La lengua también en el versículo 12 es comparada con el fruto de los árboles. El texto dice: hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua dulce y salada. Los árboles, en el momento en que se escribió Santiago, eran considerados como muy importantes. Básicamente por tres razones: porque proveían belleza, porque daban protección a través de su sombra y porque el fruto servía para alimentar. En una economía esencialmente agrícola, el fruto de los árboles era valorado de manera importante. Y con eso lo está comparando el escritor a nuestras palabras. Una lengua bajo control provee belleza y conversación edificante. Una lengua bajo control da protección y ánimo a otras personas. Una lengua bajo control alimenta espiritualmente a otros.
Así como el agua pura es gratificante, y así como el fruto de un árbol es sabroso y sustancioso, la lengua tiene la capacidad, cuando está bajo control, de edificar la vida de otros. Hermano, recuerde, la lengua tiene poder para dirigir la vida, la nuestra y la de otros, así como el pequeño timón lo hace con el barco o el pequeño freno lo hace con el caballo. La lengua que no está bajo control va a recibir su combustible del mismo infierno y va a ser tremendamente destructiva, así como lo es el fuego que no está controlado, y como lo es un animal venenoso. Pero la lengua bajo control no solo puede dirigir la vida, puede deleitar. Nuestras palabras pueden convertirse en un caudal de ánimo, de consejo, de guía, de ayuda a otros. Así es que es importante que nosotros nos demos cuenta, como lo dice el versículo 8, que usted y yo no tenemos la capacidad de controlar nuestra lengua. Y por tal motivo necesitamos mantener una vida de dependencia en esta área, para que Dios controle la vida. Pero como dije en un principio, Mateo 12 afirma que de la abundancia del corazón habla la boca. Así es que, a más de pedirle ayuda a mi Señor para que controle mi manera de hablar, yo necesito tomar la decisión de ser muy cuidadoso en la información que estoy permitiendo que entre en mi cabeza. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Así es que si soy chismoso, mal hablado, hiriente con las palabras, el problema no está en el lenguaje. El problema está en el hecho de que soy un creyente que no estoy dependiendo del control que Dios me puede dar en esta área de mi vida. Y estoy metiendo basura en mi mente. Y si eso es así, es normal el lenguaje que uso. Para el creyente a veces es fácil desenchufarse de ese lenguaje incorrecto. A veces puede venir el día domingo y puede decir: hermanito, que Dios le bendiga, ¿cómo le va? Qué bien que se ve. Y salir de aquí de la iglesia y las palabras que salen de la boca son basura. Porque estoy en onda, porque quiero ser chévere como mis otros amigos. Porque ellos utilizan estas palabras. Porque ser chismoso no tiene nada de malo, es uno de los pecados que más divierte a ciertos cristianos. Si usted y yo evaluamos nuestra manera de hablar, ¿somos creyentes maduros o somos creyentes inmaduros? Todos ofendemos muchas veces y de muchas maneras. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto. Este es varón maduro. Mi manera de hablar me va a indicar cómo está mi vida espiritual. Si mi manera de hablar
está descontrolada. Soy un bebé espiritual, no importa que tenga 50 años de conocer de Cristo. Si mi manera de hablar es edificante, da gloria a Dios, he llegado a madurar espiritualmente. Oremos. Padre Celestial, queremos darte gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque en ella recibimos instrucción acerca de cómo nosotros podemos controlar nuestra manera de hablar. Padre, yo te ruego por aquel creyente que no ha dado importancia a esta área de su vida, que ha llegado aún a justificarse, así soy y deben aceptarme tal y como soy. Yo ruego, Padre, que puedas convencerle de pecado. Te pido, Padre, que nos ayudes a cambiar en esta área de nuestra vida. Sabiendo que el poder para cambiar nuestra manera de hablar no está en nosotros, Señor, está en ti. Ayúdanos a depender cada día del control que tú puedes tener sobre nuestra lengua. Ayúdanos, Padre, también a tomar la decisión radical de ser cuidadosos con lo que permitimos que entre a nuestra mente. Ayúdanos a ser cuidadosos cuando leemos libros, cuando entramos a internet, cuando leemos cosas en la computadora, de las conversaciones que tenemos con otros, de los programas de televisión en los que dedicamos tiempo. Ayúdanos a recordar que nuestro hablar es un síntoma de lo que nosotros estamos poniendo en la vida, en el corazón, en la mente. Pedimos tu bendición en la aplicación de tu palabra a nuestra vida. Mientras usted sigue orando, por favor. Puede ser que esta mañana nos está visitando alguien por primera vez. Y si usted viene por primera vez a nuestra iglesia y dice, pastor, yo quisiera que usted ore por mí. Mientras los demás tienen sus ojos cerrados, si usted viene por primera vez, puede levantar un ratito su mano. Y con eso me está indicando, vengo por primera vez, ore por mí. ¿Hay alguien así esta mañana? Padre Celestial, queremos rogarte que puedas cambiar nuestra vida, nuestro carácter. Más como tú quiero ser, Señor. Pedimos tu bendición y tu ayuda en esta área de nuestra vida. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puestos de pie, cantemos, por favor. Jesús, haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser. Jesús, haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser. Una vez más. Jesús, haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser. Porque en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo. Porque yo quiero demostrar tu amor a cada instante. Hazme hacer tu voluntad y morir a mi viejo hombre
haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser. Porque en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo. Porque yo quiero demostrar tu amor a cada instante. Hazme hacer tu voluntad y morir a mi viejo hombre. Haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser. Jesús, haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser. Jesús, haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser. Porque en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo. Porque yo quiero demostrar tu amor a cada instante. Hazme hacer tu voluntad y morir a mi viejo hombre. Haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser. Porque en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo. Porque yo quiero demostrar tu amor a cada instante. Hazme hacer tu voluntad y morir a mi viejo hombre. Haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser. Haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser. Haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser. Amén.